16 minutos, 7:16 en Canarias. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le veo impactado con las informaciones que estamos contando y lo que está trasladando el Partido Popular a la opinión pública, hablando de prostíbulos del padre de Begoña Gómez, cuando no hay pruebas de que en estos negocios, que no son prostíbulos, que son saunas, se ejerciera la prostitución. Bueno, yo creo que el Partido Popular está absolutamente echado al monte. Yo creo que Feijóo está en una enloquecida carrera por adelantar por la derecha a Abascal, pero que esto les lleva pues a la soledad y a la impotencia, porque como está demostrado, el Partido Popular es incapaz de sacar adelante, por ejemplo, una moción de censura porque no tiene los apoyos suficientes para ello. Yo creo que, insisto, esta estrategia salvaje del Partido Popular lo que hace es aislarlos completamente. ¿Esto abre nuevas vedas o ya se habían abierto, por ejemplo, con el piso en el que vive Isabel Díaz Ayuso, por los casos en los que está investigado su pareja y con otros asuntos también? Recuerdo pues los ataques que sufrió, por ejemplo, Pablo Iglesias cuando compró su vivienda. Todo esto ya empezó hace tiempo, pero ahora eclosiona contra Pedro Sánchez. Esto ya empezó hace mucho tiempo y quien más lo sufrió con toda la crudeza fue Podemos. Y el problema es que cuando era Podemos el que sufría esos ataques personales, cuando la gente se concentraba durante meses a las puertas de la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, el Partido Socialista miró hacia otro lado. El Partido Socialista no hizo nada. Y de aquellos polvos, estos lodos. Yo creo que no parar a la bestia, creo que no frenar las salvajadas del Partido Popular y de Vox, pues nos trae al momento actual en el que, como digo, tenemos a un Partido Popular absolutamente echado al monte. El juez Leopoldo Puente ha pedido hoy cada detalle del dinero de José Luis Ábalos respecto a sus ingresos y también a donaciones que haya podido hacer al Partido Socialista. ¿Creen ustedes que ahí puede haber algo que se añada a lo que ya conocemos? Pues es muy posible. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que pese a que el Partido Socialista intente encapsular esta trama sangrante de corrupción en tres personas, en Koldo, en Santos Cerdán y en Ábalos, es clarísimo que es una trama de corrupción del Partido Socialista. De hecho, hay más imputados. Hay que recordar que Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, también está imputada y que el exdirector general de Carreteras también está imputado por el juez, lo cual esto revela y denota que estamos ante un caso de corrupción flagrante del Partido Socialista y yo mucho me temo que efectivamente en los próximos días y semanas pueden salir más informes de la UCO ahondando en este caso de corrupción. Está quedando Podemos estos días en tierra de nadie en lo político. Se lo pregunto porque hemos visto este pleno del Congreso, hemos visto las posiciones de los partidos. Están por un lado los socios, está Partido Popular y Vox, está Junts de alguna forma también en una posición simbiótica, pero apoyando al gobierno y descartando también apoyar a Partido Popular y Vox. Pero ¿en qué posición están ustedes más allá de la crítica al gobierno? ¿Qué pueden hacer ustedes para que haya menos corrupción o para que el Partido Socialista tenga que ponerse las pilas? Yo creo que estamos en una posición coherente y es criticar la corrupción venga de donde venga. Creemos que es igualmente mala la corrupción del Partido Popular y la corrupción del Partido Socialista. Es más, cuando la corrupción afecta a la izquierda es todavía más devastadora porque genera una desafección tremenda hacia la ciudadanía. Nosotros lo que estamos es criticando esa corrupción y ese régimen de guerra en el que nos ha metido el Partido Socialista. Yo creo que el pleno de ayer reveló el colapso y la impotencia del bipartidismo, porque ni Pedro Sánchez y el Partido Socialista son capaces de plantear una cuestión de confianza porque saben que a día de hoy no tienen los números suficientes para ganarla, ni el Partido Popular es capaz de presentar una moción de censura porque sabe que tampoco le dan los números para llevarla adelante, y ante ese colapso, ante esa impotencia del bipartidismo, desde Podemos creemos que es el momento de construir una alternativa limpia, una alternativa de regeneración democrática. Podemos ha gobernado estos 11 años en municipios, en comunidades autónomas y en el gobierno de España sin ningún solo caso de corrupción. Hemos demostrado que es posible la corrupción cero y también, bueno, consideramos que hay que, como digo, articular una alternativa de una izquierda verdaderamente transformadora que avance en derechos y que se ha comprobado también en estos años que cuando la izquierda está verdaderamente fuerte, que cuando Podemos ha estado muy fuerte, ha conseguido en el gobierno pues que pasen cosas que el Partido Socialista no querían que pasase. Yo aquí recuerdo que cuando Podemos estaba en el gobierno logramos llevar a cabo las leyes feministas, logramos llevar a cabo la ley de vivienda, la ley de eutanasia, la ley de cambio climático, el tope al gas, en definitiva una serie de medidas verdaderamente transformadoras y que provocaron avances pese a las resistencias del PSOE. Pues ahora estamos en construir una alternativa, porque yo creo que está demostrado de forma palmaria
que el Partido Socialista no está ahora mismo en estos momentos en condiciones de liderar una alternativa de izquierdas y que evidentemente el Partido Popular en ningún caso puede ser una alternativa en este país. Habrá quien se pregunte, y yo lo hago de hecho, ¿de qué sirven las líneas rojas de Podemos si en ningún caso ustedes apoyarían una moción de censura que partiera de Partido Popular y Vox, aunque fuera para convocar unas elecciones anticipadas? Habrá quien diga, pase lo que pase en el Partido Socialista, Podemos no va a apoyar una moción de censura de PP y Vox. Eso lo decimos nosotros de forma cristalina, rotunda. Pero y entonces, muy ¿para nítida. qué sirven las líneas rojas? Bueno, yo creo que es mantener una postura coherente. Nosotros hemos dicho que jamás íbamos a apoyar una moción de censura presentada por el partido podrido, por el partido más corrupto de Europa, por el Partido Popular, calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir. Hay que recordar que Feijóo llega a la presidencia del Partido Popular porque se defenestra a Pablo Casado, precisamente porque Casado estaba denunciando la corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso, con lo cual evidentemente nosotros jamás en ningún caso participaríamos de una moción de censura en la que estuviese el Partido Popular. Eso no es óbice para que nosotros hayamos perdido la confianza en el Partido Socialista, porque como decía anteriormente, la corrupción es igualmente mala, venga de donde venga. Y yo creo que esto es indubitable, que estamos ante un caso sangrante de corrupción. Estamos hablando de que los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista, el puesto clave en un partido político, uno está en la cárcel y el otro está imputado. Estamos hablando de que hay una expresidenta de Adif que está imputada y un exdirector general de carreteras que está imputado. Es una trama muy grave de corrupción del Partido Socialista, y lo que, por ejemplo, ayer vimos fue que el presidente del gobierno pues lo que quiso hacer es implementar medidas cosméticas que no van al fondo del problema. Ayer Pedro Sánchez ni siquiera se atrevió a mentar a Acciona y de hecho nada ha cambiado, porque a día de hoy Acciona sigue contratando con administraciones públicas, Acciona sigue recibiendo cantidades ingentes de dinero público de las diferentes administraciones. A día de hoy OHL, Ferrovial, ACS de Florentino Pérez siguen siendo quien maneja el cotarro, y esa estructura por la cual el bipartidismo se deja comprar por empresas constructoras, pues continúa vigente sin que, insisto, el Partido Socialista haya tomado ninguna medida verdaderamente eficaz para intentar erradicar esa corrupción sistémica y estructural en este país. De las medidas que anunció el presidente, las que requieran el apoyo de Podemos, de las que anunció ayer el presidente, las que requieran de su apoyo, ¿lo tendrán? Es que, insisto, las medidas que planteó hoy el Partido Socialista y el presidente Sánchez son puramente cosméticas, son un mero lavado de cara, no van a la raíz del asunto. Como digo, ayer el presidente del gobierno, ni tampoco Feijóo, se atrevieron a mencionar, por ejemplo, a Acciona. Acciona es una de las grandes empresas corruptoras de este país. Acciona ha estado en los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista. Pues bien, ni Pedro Sánchez ni Feijóo fueron capaces siquiera de atreverse a mencionar el nombre de Acciona. Bueno, pues yo creo que, como digo, las medidas del PSOE no van a la raíz del problema. Por ejemplo, si se vota como están esas medidas, ampliar el periodo de no poder contratar para esas empresas, ¿eso lo apoyaría Podemos? Estaríamos a favor, pero creemos que hay que ir mucho más allá y que el problema no solamente es ampliar el periodo, yo creo que hay que cambiar la estructura entera. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, en el caso de Acciona. Acciona no ha sido investigada por la UCO, cuando creo que todo el mundo es consciente y sabe que Acciona es una empresa corruptora, que Acciona es una empresa que da mordidas tanto al PP como al PSOE. ¿Por qué no ha sido investigada Acciona por la UCO? Pues muy posiblemente porque Acciona ha fichado y ha contratado al ex director general de la UCO. Entonces estamos ante un círculo vicioso del cual hay que salir, y para eso, como digo, hay que romper esa estructura socioeconómica propia del bipartidismo. ¿Le parece que algunos socios fueron demasiado benevolentes? Porque la sensación en el Partido Socialista y en el Gobierno es que lo que ocurrió ayer en el Pleno fue un balón de oxígeno para el Ejecutivo. Yo, más que un balón de oxígeno, creo que lo que ayer se reveló fue, como digo, un colapso y una impotencia enorme del bipartidismo. Sí que es verdad que me sorprendió que algunos socios del gobierno pues apoyasen sin ambages y sin ningún tipo de fisura al presidente del gobierno. Estamos hablando, como digo, de un caso muy tremendo de corrupción, y yo creo que por parte de determinados socios ayer se fue muy tibio. Pues yo creo que el socio mayoritario de gobierno fue bastante tibio con la corrupción del Partido Socialista, y yo creo, por ejemplo, que también Esquerra Republicana pues podía haber sido bastante más duro con el presidente. Y yo creo que eso se debe a la lógica del mal menor. A día de hoy es verdad que hay miles de personas de izquierdas que están aterradas ante la posibilidad de que pueda llegar el PP y Vox al gobierno, porque es evidente que la derecha y la ultraderecha arrasarían con las políticas públicas. Entonces dicen, bueno, ante ese terror que tenemos,
Pues que gobierne Sánchez, aunque haya que tragarse la corrupción, aunque haya que tragarse el régimen de guerra, aunque haya que tragarse la complicidad con el genocidio, aunque haya que tragarse el rearme, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. El problema de esa lógica es que yo creo que esa lógica de pensamiento lo que hace es allanar el camino y poner una autopista a que acabe gobernando el Partido Popular y Vox. Por eso desde Podemos creemos que es necesario, que es imperioso, que es urgente construir una alternativa verdaderamente de izquierda transformadora. ¿Por qué? Porque el PSOE ha demostrado que no está a la altura ni en materia de regeneración democrática, por la corrupción, ni en materia de política internacional, porque nos ha metido en un régimen de guerra, ha firmado un 5% de incremento del gasto en defensa del PIB y continúa en una OTAN que está dirigida por el fascista delincuente Donald Trump, y tampoco está a la altura en materia de feminismo. Hay que decirlo muy claro. Ayer, por ejemplo, se manifestó la ausencia total de políticas feministas. Claro, ahora entendemos por qué hace unos años Pedro Sánchez y el PSOE decían que es que el feminismo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero había ido muy lejos y molestaba mucho a sus amigos de 40 y 50 años. Claro, les molestaba porque eran unos puteros. Ese es el gran problema que tiene también el Partido Socialista, que yo creo que el PSOE no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en los últimos 20 años y de que la gente ya no tolera ni la corrupción, ni tolera ese machismo de cerrar contratos públicos y mordidas, pues en prostíbulos. Sobre el tema de la prostitución, ¿tiene Podemos ya una posición bien definida respecto a lo que el PSOE quiere introducir otra vez en el debate público y político, el de excluir todo tipo de prostitución? ¿Ustedes en qué están? Nosotros tenemos muy claro que hay que abolir la trata y que hay que abolir a los proxenetas, y que a las mujeres en situación de prostitución lo que hay que hacer es darles derechos y papeles, derechos para todas las mujeres que están en situación de prostitución. Derecho a la vivienda, derecho a un trabajo, derecho a seguros sociales, derechos para todas esas mujeres que, como digo, están en situación de prostitución. El lunes, hablaba usted de Gaza hace un momento, el lunes miembros de la cultura española con 600 también asociaciones de la sociedad civil van a firmar un manifiesto por el embargo de armas a Israel. ¿Qué le parece el papel que está teniendo, por ejemplo, el ministro Ernest Urtasun en este asunto? ¿Le parece que es suficiente lo que está haciendo Sumar? No, y me parece de una hipocresía verdaderamente terrible. El gobierno de España tiene en su mano tanto romper las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida y terrorista de Israel, como decretar un embargo total de armas a Israel, y también impedir que España sea un país de tránsito para enviar armas a Israel para que continúe el genocidio con Palestina. Con lo cual, creo que este gobierno, como digo, está pecando de una tremenda hipocresía, porque dice una cosa pero hace la contraria. A día de hoy, como digo, a mí me parece de verdad execrable y vomitivo que el gobierno de España siga manteniendo relaciones con un Estado terrorista y genocida, y que el gobierno de España continúe comprando y vendiendo armas al Estado genocida de Israel. Pero si fuera así, y siendo así, ¿por qué el Estado de Israel no puede ver a nuestro gobierno? ¿Por qué hay esa inquina del primer ministro Netanyahu hacia Pedro Sánchez? Estamos hablando de un criminal de guerra, estamos hablando de un genocida, y estamos hablando de una persona enormemente narcisista que con que le digan, con que verbalmente le digan algo que a él leyera, ya para él eso es lo peor. Pero es que yo creo que en política y en la vida uno es lo que hace y no lo que dice. Y el PSOE y este gobierno pueden decir muchas cosas y pueden molestar a Netanyahu, pero el hecho cierto y real es que a día de hoy, insisto, el gobierno de España sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con Netanyahu y con el Estado genocida de Israel, y sigue comprando y vendiendo armas al Estado terrorista de Israel, y sigue permitiendo que España sea un país de tránsito, principalmente por el puerto de Algeciras, para llevar armas a Israel para que siga perpetrando ese genocidio. Con lo cual, de verdad, es un tema que a mí personalmente me duele, la hipocresía enorme de este gobierno. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, gracias por haber venido a la radio pública. Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias.